en una fecha histórica para el gremio. También, un 26 de julio, a 72 años del fallecimiento de la compañera Eva Perón, queríamos hacer un nombramiento especial también, como abanderada de los humildes, como un amor incansable hacia el pueblo y hacia el general Perón, que me parece que son cuestiones que hoy no se valoran en muchos lados. Sabemos que cada uno, y esta comisión directiva también, y hoy lo hablábamos con los compañeros, que después que les voy a pasar la palabra, esta comisión directiva también es parte de un conglomerado de ideas políticas, pero siempre respetando la historia argentina. Entonces, bueno, hoy a 50 años de esta lucha, de este hito, no solamente para los petroquímicos, sino para el movimiento obrero del cordón industrial y a nivel nacional. Y lo traigo y solamente lo traigo a la realidad de hoy o a la actualidad, cuando escuchen los cuestionamientos que tenía el movimiento sindical de la época, las restricciones que tenía el movimiento sindical de la época, y fueron innovadores totalmente en la medida que llevaron adelante. Y la idea de hoy es conmemorar esta fecha, enseñarles, que le enseñen o acordarnos a los más jóvenes que siempre fue a cuestión de lucha, siempre fue cuestionado cualquier lucha de cualquier lado que los obreros o las obreras hemos llevado adelante, siempre fueron cuestionados. Y me parece que hoy es importante volver a eso, a ser innovadores en la lucha, acordarnos que ya se hizo un montón de cosas nuevas, y me parece que hoy el contexto político lleva por ahí, quiere criminalizar la huelga, similar a lo que ellos vivieron, y sin embargo salieron adelante con algo innovador, con algo que al final ganaron la pelea, y eso es lo más importante, para volvernos a fortalecer, a darnos esperanza. Sabemos que estamos golpeados por la realidad, por la ley base, por todo esto que quieren sacarnos derechos, y siempre fue igual. Así que bueno, esa era un poco la idea, ese es uno de los motivos, por lo menos el que yo quería nombrar en el día de hoy. No solamente, vuelvo a repetir, conmemorar y reconocer a los que gestaron estos, que les voy a pedir que también participen y se sumen a la mesa. Así que una vez más agradecerle a todos por la presencia. Le doy la palabra a uno de los actores fundamentales de ese hito, a Ernesto, como yo le digo, el Negro Sosa. Así que muchas gracias. Un hecho trascendental hoy, y justo fue viernes la toma de fábrica, la casualidad, el mismo día de la semana. Primero deben saber todos ustedes que me falta la gimnasia suficiente para hacer una exposición acorde a los 50 años de la toma con control obrero de producción en paz, lo que me obligó a recurrir a algunos apuntes. No obstante, voy a tratar de sortear la situación lo mejor que pueda y de ser lo más objetivo posible sobre lo vivido en Pasa Petroquímica Argentina o de Pampa en el tiempo que ocurrió desde el nacimiento de la empresa hasta el 24 de marzo de 1976. Bien se dice que el pasado siempre palpita como presente. Vamos a ver si esto se produce. Ante el temor de irme en algún momento a la banquina, aunque seguramente algunos de los compañeros que se encuentran presentes, con quienes hemos transitado buena parte de esta historia, podrán salir en mi auxilio. Allá por octubre de 1964 se puso en marcha la primera de las plantas del complejo, que en poco tiempo se convirtió en el más importante de América Latina. Simultáneamente nacía el SOE, que con una clara intencionalidad de la patronal nacía como un sindicato de empresa, amarillo y manejable,
aislado del sindicalismo nacional. Las primeras conducciones fueron pro-patronales. Mientras esto pasaba, comenzó a ganar fuerza a través de compañeros que venían de una militancia estudiantil y laboral la idea de constituir una alternativa antipatronal, racista y combativa. Y es así que el 1 de mayo de 1967 nos reunimos, como podría decirse, casi clandestinamente en el domicilio de un compañero, dado que existía el estado de sitio implementado por la dictadura militar de Hungría. Y se conforma en esa fecha la lista verde. Días después, enfrentando un aparato de intimidación y persecución con amenazas de despido por escasos 13 votos, la lista verde alcanza la dirección del sindicato, derrotando a la lista blanca, apoyada, dirigida y financiada por la empresa. A partir de allí el gremio fue creciendo y desarrollándose, hasta plasmar una personalidad combativa, clasista, solidaria y democrática, que mantendría hasta su intervención en marzo de 1976. Fuera de lo estrictamente gremial, durante ese periodo se pudo rescatar los fondos de la obra social de la Ley 18610, lo que posibilitó adquirir un terreno, se construyó el local sindical, la colonia de vacaciones, que la gestión actual al frente del gremio la pone cada vez con más capacidad y más hermosa. También fue un periodo en el que no faltaron acontecimientos que forjaron una identidad del gremio, que quedan en la memoria de nuestro pueblo. Mayo de 1969, el día 16, el Rosariazo, el 29 de ese mismo mes, el Cordobazo, y el 16 de septiembre del mismo año, el segundo Rosariazo. Otro hecho en que el gremio petroquímico estuvo presente integrando a los trabajadores del cordón industrial, llegando a la propia CGT de Rosario y al centro de la ciudad. Fue en los primeros días de junio de 1975 cuando el Rodrigazo, motivo de una importante devaluación que depreciaba los ingresos de los trabajadores de una forma importante. No obstante, pasan los años, las similitudes, gobierne quien gobierne, siempre aparecen. El SUEPU participó de dos experiencias de organización interfabril e intergremial, como la Intersindical de Gremio de la Zona Industrial 1969-1973 y de la Coordinadora de Gremios en Lucha de la Zona Norte del Gran Rosario 1975-1976. Ambas instancias fueron herramientas vitales de lucha solidaria, donde se practicó activamente la democracia obrera y entre sus hitos más importantes estuvo la Asamblea Obrero Popular de 1970. Llegamos al sitio en que hoy nos convoca. Toma de fábrica, congestión y control obrero de la producción. Un día como hoy, también viernes, de hace 50 años, los petroquímicos llevaron adelante una de las experiencias más ricas de la clase obrera de Rosario y el país, hecho este que trascendió los límites de nuestro país. Está considerado como un hecho imborrable fundamentalmente para aquellos que lo vivieron. La agresión de un compañero del servicio de comedor por parte de los trabajadores, como vendría a ser el supervisor del comedor, fue el motivo de la reacción inmediata de los trabajadores, con un llamado a una asamblea de fábrica. En ella se resolvió exigirle a la patronal, en el lapso de 3 horas, la caducidad del contrato con el concesionario, ya que este provocó continuos roces entre el gremio y la patronal. Al ser rechazada la petición y luego de un largo debate, con varias proposiciones, se opta prácticamente por unanimidad por la toma de fábrica con gestión y control obrero de la producción. Exigirle a la patronal la expulsión inmediata del concesionario y comedor,
que pasa se haga cargo de la dirección y administración del mismo, que se tome en relación de dependencia a los 18 compañeros que en él se desempeñaban. Esto lo solicitamos porque ya teníamos algunas experiencias anteriores que nos habían dado resultados positivos con la gente que decíamos nosotros comúnmente en planta, los pasteros, los que cortaban el pasto y todo eso. O sea que se lo convirtió como personal de mantenimiento y pasaron de tener una vez de peón rural a obtener el sueldo que tenían todos los petroquímicos. El otro punto era la extensión del beneficio de la comida de los compañeros administrativos de Rosario, beneficio establecido por convenio que la patronal nunca concretó, pese a reiteradas promesas, y continuar con el proceso productivo con control obrero declarándose en estado de asamblea permanente. Esos eran los puntos. Fíjense lo notable que no aparece la cuestión salarial. O sea, no es que se metía lo salarial por ante todo lo demás. Acá lo principal era una cuestión que nos había dañado mucho, que nos había molestado sobremanera, que era tener una persona ajena, porque era un concesionario del comedor, y que había agredido y que venía haciendo otras travesuras bastante negativas. El control obrero se organizó a partir de distintos comités, cuyos miembros eran elegidos en asamblea en cada una de las sesiones de la fábrica. Y en ellos se debatieron todas aquellas medidas necesarias para llevar adelante el conflicto y en funcionamiento de la fábrica. Los mismos fueron el comité de lucha, de prensa y difusión, de vigilancia, de abastecimiento, servicio de comedor y producción, etc. La medida en la fábrica se organizó de manera tal de asegurar todas aquellas medidas para el buen funcionamiento del complejo. Los distintos comités se reunían en todos los turnos en cada sesión y discutían los problemas existentes, las prioridades en cuanto a mantenimiento, etc. Se nombraba a un delegado que llevaba a la reunión del comité de producción lo resuelto en su sesión. En ese comité, el conjunto de representantes de todos los sectores de la fábrica coordinaban la forma de llevar a cabo el trabajo de turno, se consideraron las prioridades en función de las mismas, se distribuían los compañeros de mantenimiento. También en esa reunión se discutían las discusiones con la patronal, las posiciones del departamento de trabajo, las posiciones de los grupos políticos, etc. Inmediatamente todos los compañeros se dirigían nuevamente a su puesto de trabajo. Otros comités contemplaban las funciones excepcionales que existían. Uno de seguridad controlaba el movimiento de entrada y salida, guardia en el perímetro de la fábrica. Esto fue bastante notable porque nosotros, de pasar a ser los revisados al ingresar al complejo, éramos nosotros los que revisábamos a los que denominábamos en ese momento, no sé si hoy se mantiene, los cascos blancos. O sea, bueno, eso le incomodó muchísimo, pero eso ayudó mucho al espíritu de lucha del conjunto de los compañeros. Para evitar, bueno, esto servía para evitar cualquier intento de sabotaje o infiltración de elementos ajenos a los obreros. Un comité de abastecimiento aseguraba los alimentos necesarios para la subsistencia. Otros se encargaban de las relaciones hacia afuera, como así también lo referente a las discusiones con la empresa a través del departamento de trabajo para resolver el conflicto. Mientras el conflicto estuvo tomado, se estructuró de tal manera que se permitía el paso del personal fuera de convenio, es decir, jefes, supervisores, etc. Estos podían circular libremente de la fábrica, pero debía requisar en la entrada, cosa que limitaba mucho, cascos blancos, autoritario. Ahora bien, esta medida, vista desde fuera, puede parecer como debilidad, pero en los hechos fue una de las cosas más interesantes. Lo que otrora se sentían los
aseguradores del funcionamiento de la fábrica, irreemplazables dirigentes de una hora para otra vieron que sus funciones inútiles deambulaban por la fábrica como turistas, como visitantes que inservibles observaban o superar récords de producción, mantenimiento y modificaciones en el proceso productivo. Esto cabe aclarar, o sea, se incrementaron las producciones en el periodo que estuvo tomada la fábrica y también se lograron récords en las reparaciones de horno y todo eso que siempre ocurrían durante el proceso, siempre teníamos algunos inconvenientes de esa naturaleza. Bueno, para cuando volviera a la normalidad, pero todos sin excepción recibieron el mensaje de la clase obrera. En ese momento, la avanzada del proletariado industrial, vuestro parasitismo no es necesario. Tienen los días contados, la rutina en el trabajo, la labor de turno rotativo sin sábados, domingos ni feriados, la separación entre la planificación y ejecución, etc., quita todo el sabor del trabajo necesario y creador de riqueza. Sumado a esto, todas las enfermedades físicas y mentales, hace que los 28 días de libertad significaron para muchos la mejor terapia. A sus madres, compañeros escépticos, pesimistas, en esos días adquirieron tal dinamismo que parecían irreconocibles. Muchos de nosotros, varios días, no salimos del complejo, durmiendo escasas horas al día. A partir de momentos se hicieron cargo de la fábrica, se insinuó el mejoramiento de la producción, logrando superar los índices considerados habituales. Finalmente, al margen de algunos protagonistas que se encuentran presentes, corresponde mencionar a otros tantos que tuvieron una importante y significativa participación. Algunos nos dejaron enseñanzas de vida y de lucha, que día a día intentamos ponerlas en práctica, fundamentalmente por los tiempos en que nos toca vivir. El Flaco Moglia, presente. Gringo Poles, presente. Flaco Vinanzi, presente. Tucán Bianchi, presente. Churro Chenique, presente. Picinelli, presente. Ibe Polenti y su hermano, presente. Lee, presente. Quintana, presente. Carra, presente. Santoro, presente. Horacio Zamboni, presente. Saludos fraternales a todos los que han venido a este acto, uno especial a los compañeros integrantes del Centro de Jurados Petroquímicos, y gracias OEPU, gracias Noni, gracias Mariano. Viva la clase obrera, viva los que luchan, viva el OEPU. Buenas noches, yo vine aquí para encontrarme con amigos que compartimos muchos años la lucha de los trabajadores petroquímicos. Hay cosas que te marcan en la vida. Si hay algo que me marcó a mí, yo tengo 80 ahora, es mis 8 años en petroquímica. 8 años que me marcaron profundamente, y fundamentalmente me marcó el SUEPU. Yo cuando comentaba el negro, cuando organizamos la lista, teníamos presiones, fuertes presiones. Nosotros éramos pibes en ese momento. En ese momento no se daba cuenta, pero nos dimos cuenta de que era conveniente que alguien de un poquito más de edad que nosotros nos acompañara. Y ahí conseguimos que un hermano, un compañero de mantenimiento, que era 10, nos acompañara. Pero claro, él tenía familia, tenía hijos, y los que nos íbamos a presentar le juramentamos a él que si nos despedían, y hacia él particularmente lo despedían, le íbamos a bancar el tiempo necesario de conseguir el trabajo. Ese era el planteo nuestro. O sea, como creíamos que era necesario, hasta que
vencimos a la lista presentada por la patronal. Era la primera vez que se elegía en el SOEPU, que había en el SOEPU una elección. Hasta ese momento no había habido elecciones, y bueno, siempre había delegados de la patronal. Cuando se presenta la elección, se presenta la lista blanca, y nosotros ganamos por 13 votos, que algunos de nosotros en ese momento consideramos insuficiente por todo lo que pensábamos darle al sindicato. De cualquier manera, a la siguiente reelección fue el flaco Moglia, fue candidato, y ganamos lejos, y así siguió ganando, y él, cuando lo reelegimos a él, antes de que falleciera en el accidente, ya había un apoyo incondicional en el sindicato, el conjunto de los trabajadores para con el SOEPU. Era realmente, yo digo, pensándolo, éramos, creo que eran 620 empleados de la petroquímica en ese momento. Recordar igual de 600. Eran 620, digo, y en esos pocos años que tuvimos, al poco tiempo compramos esto, hicimos este sindicato. Se hizo no con toda la belleza que tiene ahora, por supuesto, pero hicimos el sindicato, compramos una colonia de vacaciones en Horta Grande. O sea, como en 6 años se pueden hacer cosas con una sola condición: no meter la mano en la plata. Eso era la condición que tenía Vía y se respetaba. Después del fallecimiento del flaco Moglia, él tomó una responsabilidad negra. Todos lo conocen, la entrañable cariño que le tenemos todos a él. Y con la responsabilidad que asumió, el compromiso que significaba suceder a Néstor Moglia. O sea, para nosotros Néstor era ahí, pero lo que él era como dirigente era impresionante. Él, yo no voy a decir que lo superó, pero sí que lo igualó, seguro. Y fue realmente la característica de Negro fue la capacidad de manejarse con la gente democráticamente, respetar la opinión de todos. Eso fue realmente la condición sine qua non que tenía el sindicato petroquímico. Por eso se manejó bien la toma de fábrica con la producción. O sea, muchas veces lo planteamos, creo que hay una reivindicación que estuvo dando vuelta ahí, que no prosperó, que eran las 6 horas de trabajo. Nosotros planteamos en ese momento que yo les puedo asegurar que el trabajo, los compañeros que son de petroquímica ya saben lo que significa el estrés del turno rotativo. No es joda, eso es realmente duro, y por eso planteamos que había que reducir la jornada de trabajo de ese momento. Por eso yo cuando vine acá a entrar recién, claro, esto era más grande, esto acá está, pero yo tengo la memoria de la última asamblea que hicimos acá para reelegir las nuevas autoridades. Creo que fue en el 73, reelegirlo democráticamente. Había la lista verde, o sea, los compañeros petroquímicos de la lista verde estaban acá, se anotaron todos, y los que querían estar en la comisión, y se iban votando uno por uno. Yo me acuerdo, yo estaba estudiando, me estaba por recibir, no iba a participar entonces en el sindicato. Me acuerdo que el flaco me dijo: Tito, ¿vos qué haces? ¿No te vas? Digo: no, flaco, yo termino la facultad ya y no voy a estar, me voy a dedicar a otra actividad, así que no. Esa imagen de ese acto democrático que significó reelegirlo, porque no era que íbamos a reelegir, pero había que conseguir el voto unánime de todos para reelegirlo, es una cosa que en ese momento era fundamental. La democracia en su máxima expresión.
Yo creo que ese acto democrático que hacíamos nosotros en el sindicato se expresó también en la toma del 24, la toma del 26 de junio del 74. Era realmente cómo se manejó todo, se manejaba fundamentalmente, algunos pueden decir que hasta burocráticamente, pero se respetaba la opinión de cada uno de los compañeros que le planteaban una cosa. Por eso creo que funcionó, por eso creo que el triunfo que tuvo la toma en ese momento. Yo estoy realmente contento de verlo a Negro, verlo a Marcelo, verlo a Martiol, verlo a Noni, un compañero que no estaba en el sindicato, pero éramos en una época previo a recibirme, compartíamos la casa, pero es una alegría verlo y recordárselo, recordarlo porque vale la pena recordar hechos trascendentes como pienso que fue este acto. Gracias. Es difícil expresarse de otra manera porque prácticamente lo que hicieron nuestros dos compañeros aquí expresa todo lo que el sindicato y la lucha de los trabajadores petroquímicos organizado fue la expresión de esa lucha que trajo aparejada una, ¿cómo le podría decir? Un bienestar desde el punto de vista social, porque prácticamente hasta ver algunos elementos cotidianos respecto a la transición de un día de trabajo. Un ejemplo, lo que hizo la asamblea. Una vez tuvo que esa asamblea, que era la expresión de la democracia que hoy falta, y que hasta se juzgaron, que la empresa había echado a dos compañeros porque decía que habían robado algo, que esto y que lo otro. Y se lo juzgó, y se lo defendió. Y la empresa tuvo que dar marcha atrás a esa decisión inoportuna de Pasa Petroquímica. Entonces hubo valores ahí expresados en última instancia del aspecto social que manifestaba el SOEPU. Con esto quiero decir que me bastan las expresiones de los compañeros y no puedo expresar otra cosa superior porque ya se ha dicho todo. Así que para cortar las cosas, la verdad, repetirlas y otras cosas que olvidamos, como ser, qué sé yo, cosas del tipo social que hoy están desconocidas inclusive, que se ha manifestado. Fue un verdadero momento histórico, por eso hoy ustedes están presentes. Creo que lo nuestro es un ejemplo de ese trabajo que hasta era joven, porque habían salido gente egresada de la facultad, técnico y todo eso, y estábamos todos unidos. O sea que era una gran familia. Había disidencias como en todo lado, inclusive hay disidencias permanentes en la vida. Pero bueno, eso fue superado y había realmente una democracia. Teníamos guiados muchas veces por una idea manifestada por el propio abogado que tenía como representante en la defensa, que fue el doctor Zamboni, que que hace casi 12 años ha fallecido. Pero él fue inclusive una guía que partía de todos los segmentos, tanto el peón como el oficial, como como el oficial o el técnico que estaba en un tablero podía expresar. Había una familiaridad que se había creado. Podíamos determinar otras más, pero en este momento
qué sé yo, ya ha sido saldada por los compañeros que me antecedieron. ¿Qué les puedo decir? Que gracias a la presencia de ustedes, vamos a sentirnos más satisfechos. Yo quería comenzar esta exposición leyendo un poema que me parece simbólico. Es un poema de Eduardo Galeano. Se llama "Ocurrió en el tiempo de las noches largas y los vientos de hielo. Una mañana floreció el jazmín del cabo, en el jardín de mi casa, y el aire frío se impregnó de su aroma. Y ese día también floreció el ciruelo, y despertaron las tortugas. Fue un error, y poco duró. Pero gracias al error, el jazmín, el ciruelo y las tortugas pudieron creer que alguna vez se acabará el invierno. Y yo también. Creo que cuando mi nombre es Mariano Retzel, con el NONI hicimos la investigación sobre PASA, hicimos la investigación sobre la intersindical y la coordinadora de gremios de lucha, y realmente la sensación que nos produce es este poema, ¿no? Lo que sucedió en esa época. Yo un poco lo que quería marcar en esta exposición es la idea de que cómo comenzó esta investigación y después cómo esta investigación se fue resignificando a partir de los años que fueron pasando. Hoy se cumplen 50 años de la toma, y para nosotros también significa 35 años de haber empezado a investigar esto y haberlo llevado plasmado en un libro. Nosotros, esta investigación aparece desde que comenzamos en la Escuela de Historia en 1987, era los comienzos de la democracia, era retomar la Escuela de Historia que venía ya intervenida, y empezaron a venir una cantidad de docentes que venían del exterior y empezaron a desaparecer los docentes que habían sido de la intervención. En ese espacio de la historia nos empezamos a preguntar, motivado muchas veces por los docentes, ¿historia para qué? ¿Historia para quién? Y bueno, a partir de la discusión que surgía de historia para qué, historia para quién, se generaba una cierta afinidad. Y ahí fue que con el NONI empezamos a encontrarnos, porque frente a la primera pregunta que era ¿historia para qué?, nosotros entendemos que la historia era para transformar la sociedad. Y historia para quién tenía que ver con el movimiento obrero. Consideramos a los trabajadores un elemento importante para estudiar. Es a partir de ahí que, por las diferencias generacionales, empezamos a ver qué había escrito sobre el movimiento obrero en la región. Nosotros estudiamos en Rosario y el NONI, como ya lo había mencionado antes, compañero, tenía cierta relación con las personas que habían participado de estos hechos. Y bueno, empezamos a investigar a través de la bibliografía lo que estaba publicado. Y bueno, asombro fue que lo que estaba publicado eran muchas cosas sobre el Gran Central en Córdoba, sobre Villa Constitución con la UOM, sobre experiencias en el Gran Buenos Aires, pero el Gran Rosario no existía, cosa que nos llamó mucho la atención, y ahí fue que empezamos a tirar de este hilo y empezamos a tratar de ver qué había ocurrido. Algunas cosas teníamos la suerte de que habían muchas personas que seguían viviendo, pudimos hacer entrevistas orales. Esas entrevistas orales nos generó la instancia de conseguir documentación, como fueron los petroquímicos, que están plasmados en el libro. Y todo eso nos generó la idea de que había ocurrido algo importante y era un hecho maldito, como lo había defendido Horacio Zamboni, porque no se conocía. Era algo que no existía. O sea, la historiografía del movimiento obrero es Córdoba, provincia de Buenos Aires, y Santa Fe, Villa Constitución. Bueno, esta idea de la investigación yo lo quiero marcar en la idea de lo que generó y la significación que se fue generando a través del tiempo. El marco temporal donde nosotros empezamos a investigar esto fue en el año 89, fue el año del menemismo. 89 fue la revolución productiva,
fue la época de ramal que para, ramal que cierra, fue la época de la flexibilización laboral, fue la época de la antisolidaridad. Y expresado esto, en el ejemplo práctico de lo que ocurrió mientras nosotros estábamos investigando, en Asindar, que Asindar, los trabajadores de la UON hacen un paro, porque querían echar a trabajadores, y Asindar llama a través de una publicación de una solicitada del diario a trabajadores que quieran ir a trabajar. Y fue que Pellegrini iba al cárcel, se juntaron 3 cuadras de cola de gente haciendo fila para anotarse para ir a trabajar a Villa Constitución. Y bueno, eso fue una situación contradictoria con lo que veníamos estudiando nosotros, porque la experiencia que nosotros teníamos a partir de la investigación es que veníamos acá que con la sola intención de una patronal de despedir a un trabajador de cualquiera de los gremios, paraba la zona. Y eso generó que la patronal no quieran despedir gente, porque el grado de solidaridad era muy importante. En el caso, en el momento que nosotros estábamos viviendo, nada que ver. O sea, se armaron 3 cuadras de cola, salieron 15 colectivos a Villa Constitución, y ahí fueron parados por el Labón, explicándole, subiéndole los colectivos, explicándole lo que significaba, que ellos no se iban de la fábrica, estaban haciendo un paro para que reincorporen a los trabajadores. Realmente, el periodo ese yo lo tomo como un periodo, la idea era que estábamos investigando esto, y era como hacer un televisor y llevarlo a una población que no tiene luz. Entonces vos le podías explicar lo que era la solidaridad, le podías explicar lo que era la reducción de jornada de trabajo, la rotación del trabajo, las discusiones de democracia divina que venía, y era una población que no tenía luz, no entendía lo que es un televisor porque no salía volumen, no salía imagen. Ese periodo yo creo que empieza a cambiar un poco a fines del menemismo y durante todo el periodo de la Rúa hasta la crisis del 2001, porque lo que nosotros empezamos a notar de que más allá de haber llevado todos estos trabajos a nivel académico en todas las presentaciones y congresos, nosotros lo que queríamos es que esto vuelva a la memoria de los trabajadores. Y entonces yo me acuerdo patente circular por la ruta de la Rosario hasta San Lorenzo y encontrar, no despectivamente sino de forma metafórica lo voy a decir, pero de hecho ocurría, una zona de camping. ¿Por qué una zona de camping? Porque todas las fábricas de acá, de la época del menemismo, tenían una carpa en la puerta. Y entonces acampaban los trabajadores que eran cesanteados, que eran despedidos. Y cada vez se iba rutinando y se iba creciendo esas carpas. Entonces yo decía que de la Rosario hasta acá era una zona de camping. Ibas por la ruta y veías carpas en fábricas militares, imperiales, en todas las fábricas. Fue un momento interesante porque yo ahí se tomó como una segunda etapa de resignificación, porque la primera etapa, todo esto era visto en la época del menemismo al principio como algo histórico, que no eran los tiempos, que los tiempos eran otros, que había que abrirse el mundo, que la flexibilización. Y acá empieza a surgir en esta época, que digo, fines de la época de Menem y de la Rúa, en donde dentro de las carpas empezamos a ir acercando el trabajo de lo que significó PASA, el control sobre la producción. Y ahí empezó a discutirse muchas cosas. ¿Qué hacemos los trabajadores de periodo o los que estamos fuera de la fábrica? Estos trabajos se los dimos a la gente de Sanón, se los dimos a muchas empresas, que los obreros estaban en la puerta y ahí apareció la posibilidad de muchos de por qué no, y se formaron las cooperativas de recuperación de fábricas. Y para nosotros fue muy satisfactorio porque la experiencia real de lo que significó PASA acá ahora estaba cobrando su fruto. Existió ese camino y nació en una época, pero ahora puede surgir de nuevo. Y bueno, fue material de lectura de muchas de estas organizaciones y de centros desocupados, donde empezaron a discutir qué hacemos en la época de ese momento, en donde los trabajadores estaban despedidos, cesanteados, y muchas de las patronales desaparecían, dejaban la fábrica cerrada. Yo, por otro lado, ese para nosotros fue un momento enriquecedor porque fue la devolución del trabajo de investigación a los trabajadores. Y después aparece otro momento que aparece, a mi modo de ver,
a partir del gobierno de Macri, en donde se empieza a cambiar todo el eje y empezamos a notar algo totalmente diferente. Esta publicación se ve de nuevo como algo surrealista, ¿no? Empezamos a ver de que empieza el individualismo, empezamos a ver la atomización de los conflictos, aparecen, y hoy lo estamos viendo patente con el tema de la gran cantidad de desocupados que hay, y la atomización de los conflictos. Yo tengo una metáfora que con eso quisiera cerrar, que es la idea de un joven trabajador que es convocado por la gerencia y el gerente de recursos humanos, y lo convocan y le dicen: tenemos una solución para vos, tenemos algo para que crezcas, te vamos a regalar un bebé de jirafa, pero tenés que cerrar los ojos, la tenés que cuidar, irte a tu casa y alimentarla y cuidarla, y tenés que esperar, porque la jirafa tiene que crecer. El joven trabajador deja la fábrica, vuelve a la casa con los ojos cerrados y se pone en un sillón a acariciar a la jirafa y la alimenta. Y en un momento aparece el abuelo y le dice: ¿qué estás haciendo, Juan Pablo, con eso? Dice: es una jirafa, me la dio la empresa, me dice que yo la tengo que criar y cuando crezca voy a poder conseguir todo lo que no conseguí a través del sindicato y a través de las luchas, porque lo que vos hiciste no sirvió para nada, así llegamos. Entonces el joven la sigue acariciando y el abuelo le dice: ¿pero qué estás acariciando? Una bebé jirafa. Y le dice: no es una bebé jirafa. Se va al abuelo y al tiempo vuelve de nuevo. Y le dice: ¿cómo va tu animal? ¿Está creciendo? Sí, le crece la cola, un poco las patas, pero la cabeza todavía no le crece. Entonces el abuelo: me parece que estás equivocado. Vos te fuiste de la fábrica y estás en un sillón. Le dice: tu mentalidad es retrógrada, es antigua, es de otro tiempo. La empresa me benefició, la empresa me dio la posibilidad de crecer, porque yo, cuando venga la jirafa al mundo que la está deseando, porque en el mundo no hay jirafas, voy a poder comprarme el coche, la casa propia, viajar y poder tener lo que yo quiera. El sindicato nunca me lo permitió, la lucha obrera nunca me lo permitieron. El abuelo se va y al tiempo vuelve de nuevo. Y dice: hijo, Pablo, ¿creció el animal que tenés ahí? ¿Creció esa jirafa? Y le sigue diciendo: sí, la cola le sigue creciendo. Las piernas un poco, pero la cabeza todavía no. Juan Pablo, eso que tenés ahí tiene cabeza de perro, cuerpo de perro y cola de perro. Eso no es una jirafa, eso es un perro. Entonces el joven empieza a tocar y ve la realidad y se da cuenta que sí, tiene una cola, las patas no crecen mucho más, la cabeza no crece más. Entonces, ¿qué sucede? Entra en contradicción su realidad y lo que le venía diciendo el abuelo. Y entonces ahí se produce un conflicto en él y entonces abre los ojos y se da cuenta que le metieron el perro. Yo agradezco profundamente, para nosotros, creo, para Noni, la mayor satisfacción haber hecho este trabajo, haberlo volcado a los trabajadores, no en el ámbito académico, que sí lo hicimos, pero queríamos que salga del ámbito académico, y para nosotros, 50 años después, estar acá en el sindicato del SOEPO, con esta gente, es el mayor logro como historiador del movimiento obrero, porque es la devolución que nosotros tenemos hacia el movimiento obrero. Yo creo que vienen momentos complicados, como la época de Menem, donde teníamos la sensación de que no servía de nada, pero después nos dimos cuenta que ese momento cambió. Yo creo que hay momentos para empezar a formarse, para difundir estas cosas, porque lo vamos a necesitar en muy poco tiempo. Muchísimas gracias. Noni, bueno, espero también, como decía Néstor, Tito también, y Armando, Mariano es más joven, y que no me venza la emoción y los sentimientos de estar acá sobre este gremio que, como decía Tito, si algo me marcó en la vida es el SOEPU, su integrante, sus luchas y todo lo que protagonizaron. Cuando volví del exilio interno en Núñez,
ya por el 87, en el 86. En el 87 había dejado mi profesión, me había vendido al consultorio, no quería sacar más muela y me inscribí en la escuela de historia con el objetivo claro de trabajar sobre la historia del movimiento obrero y recuperar la historia del SOEPU, de la Intersindical de San Lorenzo y de la Coordinadora de Gremios en Lucha. Y bueno, como dicen, el viento nos amontonó con Mariano, no sé cómo nos encontramos en el segundo año de la Escuela de Historia, y ahí inmediatamente, en el 88, empezamos a investigar lo que comentaba Mariano, sobre todo esta historia que se plasmó en este libro de Democracia Directa y Gestión Obrera, el SOEPU, la Intersindical de San Lorenzo, la Coordinadora de Gremios, 1962-1976. Dicho esto, quiero agradecer expresamente a Mauricio y a la comisión directiva del SOEPU por haber organizado este evento a 50 años, que para nosotros el mayor hito que protagonizó la clase obrera en los años 60 y 70, como fue la toma de fábrica durante un mes, 28 días, con control obrero y gestión obrera de la producción. Y no es poco, y agradecer a los protagonistas de este hecho y todos los otros compañeros que han fallecido, que nombró Ernesto, al Flaco Moya, que tanto conocí, y a todo el resto de los compañeros, al camarada y hermano y maestro, el doctor Zamboni, y por eso este libro se lo dedicamos con Mariano a todos estos petroquímicos que nombró Ernesto, y es para mí una gran emoción que hoy estamos rompiendo lo que hace años y años, más de 30 años, venimos con Mariano de romper el pacto de silencio. De este pacto de silencio que existe entre los historiadores del movimiento obrero sobre lo que fue el SOEPU, lo que fue la Intersindical y la Coordinadora de Gremios. Lo que protagonizaron los trabajadores en los años 60-70 en este cordón industrial no estaba escrito cuando con Mariano empezamos allá a divulgarlo en el año 92 en un congreso de americanistas en Córdoba. Seguimos al año siguiente en un de escuelas de historia de todo el país, en Mar del Plata, y después en el primer encuentro de historiadores del Río de la Plata en Montevideo el otro año. Los historiadores del movimiento obrero que concurrían a las distintas ponencias, nosotros presentamos en el 92 la historia de SOEPU, en el 93 la historia de la Intersindical, en el 94-95 la de la Coordinadora de Gremio. Los eruditos de la academia del movimiento obrero no tenían ni noción de lo que había sucedido aquí en el cordón industrial. No había ni una línea escrita sobre lo que sucedió acá. Grandes historiadores británicos, de Estados Unidos, el otro día estuvo un historiador muy importante, Daniel James, presentando un libro que tiene escritos interesantes y muy buenos sobre el movimiento obrero. Hay uno, sobre todo, que trabaja bastante sobre el peronismo y el movimiento obrero, le dedica un renglón a lo sucedido en esta zona. No era motivo el otro día que podría haberle ido a decir qué me pasó. Él dijo en la charla de la Biblioteca Argentina que no conocía a Rosario. Qué lástima que no conocía a Rosario. El primer obrero que mataron en la Argentina fue un obrero rosarino, con Bogdanovich, 1901. Y cuando el payaso de Macri o de la Burri quieren hacer este protocolo anti-piquete, el piquete nació en la primera huelga. El piquete nació con la protesta samágica que tienen los trabajadores, que fue su creación, que es la huelga. En 1907 la ciudad de Rosario
estaba cubierta de piquetes en una huelga general. Eso es la clase obrera. Y todos estos historiadores, laureados, doctores, licenciados, etcétera, etcétera, no habían trabajado ni conocían lo que había sucedido en esta zona industrial. Por eso con Mariano nos propusimos rescatar esta historia y la plasmamos en este libro. Y como somos tosudos, lo que les decía, en el 91-92, presentamos esto en Córdoba. Después lo presentamos en Mar del Plata, después lo presentamos en Montevideo, y después, en el 95, Mariano lo llevó a un taller científico internacional, 105 aniversario del 1 de mayo, lo presentó en La Habana, Cuba, el SOEPU y su experiencia en los años 60 y 70 en calidad de ponente. Y lo seguimos difundiendo, y este libro ya tiene 2 ediciones, una que la encaramos en forma personal, con muy pocos libros, pero se presentó y se difundió, y ahora esta segunda edición que hizo la Federación Aceitera para los delegados y trabajadores de las fábricas, las filiales que integran la Federación Aceitera. Yo voy a decir unas pocas palabras porque con respecto al SOEPU, que también le escribió Ernesto, ¿no? Yo, como decía Armando hoy, y como recordaba Tito, cuando vine a estudiar la odontología a Rosario, vivía con varios petroquímicos que eran de Santa Fe. Y ahí empecé a participar de las reuniones para constituir la lista verde. Yo pedí permiso para hacer mate, mientras se constituía la lista verde. Yo participaba del movimiento estudiantil, la universidad estaba intervenida por la dictadura de Onganía, y ahí, por eso conocí todo ese proceso, desde el año 67 hasta el 76, cuando el SOEPU fue el primer gremio intervenido por la dictadura militar, y al último que le devolvieron la obra social. Como decía Ernesto, y contaba muy bien, surge con un sindicato patronal amarillo. Frondizi había, con su ley de inversiones extranjeras, había otorgado 4 autorizaciones a 4 gremios de sindicatos por empresa, al mejor estilo los sindicatos amarillos norteamericanos, a PASA, al SOEPU, y a los otros gremios de la industria automotriz, metal mecánica en Córdoba. Surge como un sindicato patronal, lo recuperan los trabajadores de la petroquímicos por la lista verde, esa primera lista que estaba integrada por trabajadores de distintas formaciones y experiencias políticas y gremiales, de demócratas cristianos, hasta comunistas, socialistas, independientes. Por eso este libro está lleno de documentos de los petroquímicos de esa época, y una de las primeras declaraciones, una declaración de lo que es la democracia obrera, lo que es la democracia directa. Si hay 2 cosas que se nutrió del gremio y que fue ejemplo del gremio, fue una, la democracia obrera, la democracia directa, que bien explicaba Tito. Como decían en aquella época, las asambleas las hacíamos en el gremio, después le hicimos en la puerta de fábrica, y después nos animamos y le hicimos dentro de la fábrica, porque era la disputa del poder adentro de la fábrica. Porque de la dictadura de los empresarios, de la dictadura de los patrones, está dentro de la fábrica. Ahí está como en la General Motors en Estados Unidos, donde había un cartel que decía: desde este alambrado para acá, la Constitución de Estados Unidos no funciona. Y cualquier trabajador sabe que la verdadera dictadura está dentro de la fábrica. Por eso no le gustan los delegados. Por eso los delegados han sido siempre los más reprimidos, en el golpe del 55, en el plan Corinthians de Frondizi,
con longanía y fueron los más desaparecidos durante la dictadura del 76. No les gustan los delegados, son la primera barrera a frenar a los colmillos de los patrones y los empresarios. Son los primeros que le dicen: hasta acá, compañero, nosotros ya vendimos la fuerza de trabajo y acá adentro vamos a discutir las condiciones laborales, no se pueden usar los comités mixtos. Eso es la fuerza de los delegados. Y este gremio, si algo hizo uso, fue de esa democracia, de nutrir de verdaderos delegados y una comisión directiva que acompañaba y estaba fuerte. En el libro hay cientos de ejemplos de esa lucha que marcaron los compañeros. Hasta la máxima para mí, ustedes se recordarán, que había una asamblea de una bolsa de porra en el medio de uno de los patios. Y los cascos blancos decían: llévenla. Ahora, los compañeros decían: no, por convenio no nos toca a nosotros llevar eso. Y la bolsa de porra seguía ahí y fueron al Ministerio de Trabajo a discutir quién movía la bolsa de porra, si los cascos blancos o los compañeros petroquímicos. Y la bolsa de porra siguió ahí durante varios días, como una semana, y llovía y salía el sol y la bolsa de porra no estaba ahí. Eso es fuerza del movimiento obrero dentro de la dictadura de los patrones, de los empresarios, adentro de la fábrica. Y un día la bolsa de porra desapareció. La habían llevado los patrones, los compañeros no la habían llevado. Ahí estaba la fuerza de eso. Democracia de base, solidaridad, combatividad. Y esto no era solamente en el Sobeco, sino que se dio en un montón de gremios de la zona. En los ceramistas, en los aceiteros, en los químicos, en los gremios de metal mecánico Hanoma, en la de Guaygoria. O sea, era la zona que estaba imbuida de este gremialismo defensor de los derechos de los trabajadores. Por eso surge la intersindical. La intersindical surge cuando se unifican las dos CGT, la CGT de los argentinos, en el Paseo Colón, la de Sopardo, luego durante el primer rosariazo, cuando matan a Bello y a Branco. Pero los compañeros forman la intersindical, pero siguen yendo a la CGT de Rosario. Yo me acuerdo del Franco Mogli, los compañeros que tomando mate en casa y todo eso, íbamos todos juntitos, amuchados, llevando nuestras posiciones. ¿Te acordás? Iban todos juntos porque llevaban la posición combativa y clasista del cordón industrial. Una intersindical que no tuvo local, que no tuvo cuenta bancaria, que no tenía un dirigente a la cabeza. Una intersindical de San Lorenzo que durante su existencia, en 69 hasta el 73, no hubo un despido en todo el cordón industrial. Una intersindical que su primera medida fue pedir que Nito, que estaba intervenido y que no había el sindicato, hubiera elección democrática. Y ahorita que apoyó la intersindical perdió esa elección, pero se respetó. Una intersindical que en el año 71 llama a una asamblea popular, obrera popular, aquí en este sindicato, y según la puse en su libro Mi Testimonio, fue el famoso operativo Mónica, que el ejército y la policía y la gendarmería apoyaron desde Capitán Bermuda a Puerto San Martín, donde le metieron preso a 400 estudiantes y obreros del Citrán, y al otro día nos dejaron porque la intersindical de San Lorenzo y el Citrán iban al paro, y se asustaron porque sabían que el paro se hacía. En esta intersindical se podían llevar las mociones de una asamblea de los petroquímicos a una asamblea de los ceramistas, las posiciones de mayoría y de minoría. Esta intersindical, que cuando fueron al Citrán y Congreso de gremios combativos y clasistas, el programa que llevaban lo tiraron abajo de la mesa, presentaron otros 4 programas, el programa de los compañeros se lo tiraron abajo de la mesa, antes de protestar, se nos había caído. Era otra postura, era una postura más democrática, era una postura más combativa y más clasista. Y yendo a la toma de fábrica, como bien lo decía Ernesto, no era por salario, no era por condiciones laborales,
era por esto de un puñetazo que le había pegado el concesionario a un compañero, se produce esta forma de lucha, porque fue una forma de lucha, a diferencia de lo que fue después en el 2001 con las empresas recuperadas, porque se discutía entre los trabajadores la cuestión del control obrero de la gestión obrera de la producción. Y había como un río de boca, como un unión central, a ver qué empresa, qué sindicato lo hacía primero. Primero lo hicieron el imperial, 3 días. Y en esa ocasión un compañero que no hablaba nunca en la asamblea, según me contaban, lo he hecho, el Flaco Moya, todos los compañeros, levantó la mano y propuso: tomamos la fábrica con control y gestión obrera. Y dice: ¿vos por qué te propusiste eso? Y pues yo escucho el mantenimiento hablar tanto de que somos nosotros, que tenemos que manejar la fábrica, que sabemos cómo hacerlo, en una época, julio-agosto del 74, donde ya había una fuerte represión al movimiento obrero, donde estaba recortado el derecho de huelga. Dice, protestemos tomando la fábrica y poniéndola a producir como una forma que no estamos ni boicoteando el gobierno nacional ni estamos boicoteando la producción de la fábrica. Y prefiguraron una nueva sociedad, prefiguraron una nueva forma de organizar la producción. Y ahí se organizaron, como bien contaba Néstor, en estos comités, en la Asamblea General de Fábrica, los comités que integraban las distintas secciones de la fábrica, todo se discutía, todo se acordaba, había diferencias, y se llegó a esto que planteaban los compañeros de las 6 horas de trabajo, que planteaba Tito también a plantearse, y también se planteó la nacionalización de la empresa. Y el apoyo que tuvo ese conflicto fue a nivel nacional. Está en el libro y en la nota que hemos, la cantidad de partidos políticos, organizaciones gremiales, estudiantiles, y la repercusión que tuvo esta toma de fábrica con control obrero durante 28 días a nivel nacional, hasta que el diario, incluso el diario de la Nación, distintos diarios regionales, tuvo repercusión el conflicto, y opinando sobre esta medida de fuerza que era inédita en ese momento. En la Argentina solamente había habido en la década del 50 en Media París, en la fábrica de Media París, que también se hizo un control obrero de la producción, y esa producción se llegó a vender a Montevideo. Fue una experiencia tan rica que los compañeros estaban contentos, como decía Néstor. Hubo compañeros que estuvieron durante todo el mes adentro de la fábrica. Dejaron pasar solamente al camión de caudales, igual que los compañeros. Al único que dejaron pasar fue al camión de caudales para poder cobrar el sueldo. Eso era el poder, ese era el poder de los propios trabajadores. Y para terminar, voy a leer acá un párrafo que nos dictó Juan Doble, que está en un ex petroquímico que vive en Brasil, que está aquí en el libro, que dice: por primera vez necesitamos una forma de democracia directa, ahora como productores, una experiencia nunca antes experimentada por nosotros, que dio mayor sentido a nuestros días de trabajo, otrora interminables. Una forma de participación libre con elección rotativa de funciones en las distintas comisiones necesarias para gestionar la fábrica y el conflicto con delegación de mandatos temporarios. Cada uno de nosotros, además de ejercer nuestras funciones habituales, participábamos alternativamente en las diversas tareas. Por un momento percibimos que, por lo menos para una industria con tal grado de automatización como pasa, deja de tener sentido un trabajo esclavizante, alienante, desprovisto de cualquier atractivo. Solo se justifica tal aberración por la existencia de un sistema económico-social basado en la explotación del trabajo asalariado. Y como dijo Ernesto, viva el Suelco, viva la clase obrera, viva la lucha de la clase obrera.